Muy buenos días. Estamos ya en comunicación mágica, la voz de la metafísica. Hoy con el tema las curaciones de Jesús. Enseguida empezamos. Las curaciones de Jesús. Cuando Jesús estaba todavía a cierta distancia, ya sea a una o varias millas, muchas veces la gente ya estaba consciente de su llegada. El Maestro Jesús tenía, por supuesto, un campo de influencia o campo de fuerza mucho mayor que el de una persona normal. Jesús, a través de su presencia yo soy, utilizando la telepatía mental, también podía alertar sobre algunos sucesos a aquellos que estaban en sintonía con él. Jesús había atraído un poderoso campo de fuerza alrededor de sí mismo y mantenía esta energía bajo control a través de su Cristo interno. Por lo tanto, cuando individuos cuyas energías estaban calificadas con enfermedad y discordia entraban en contacto con él, la calidad de la energía de Jesús simplemente cambiaba la acción vibratoria de sus descalificadas energías, elevándolas hacia la paz y la armonía. Todas las curaciones de Jesús fueron hechas bajo el cumplimiento de la ley, de una manera perfectamente natural y científica. Jesús usaba sus manos como conductores de la energía que él atraía y calificaba con el poder sanador. Jesús curaba de dos maneras: a través del tratamiento cuando el paciente estaba ausente y mediante la imposición de manos cuando el paciente estaba presente. Cuando la gente era sanada en presencia de Jesús, el poder, la energía y la sustancia de la luz fluían a través de él, desde su propio Cristo interno y desde los seres divinos que lo asistían. En este caso, su energía cargada era directamente vertida en la estructura física de la persona que Jesús estaba asistiendo. Así, esta situación de luz permanecía con el individuo y lo sostenía en un elevado estado de conciencia, como el del Maestro, lo que lo ayudaba a no regresar a su anterior manera de pensar. En el tratamiento en ausencia, o sea, cuando Jesús no estaba presente sino a una cierta distancia, la acción en los niveles internos ocurría de la siguiente manera. Tras su invocación, su Cristo y los seres divinos proyectaban un rayo de luz hacia la persona y ese rayo hacia el trabajo. En este caso, la energía fluye principalmente hacia el cuerpo mental y el emocional, no hacia el físico. Un rayo de luz es esencia luminosa, energía inteligente autoluminosa, calificada por el Cristo interno y las presencias de los seres divinos para satisfacer los requerimientos. Estos son seres de luz con inteligencia y discernimiento. Esta sustancia luz está compuesta por minúsculas partículas de inteligencia en reposo. Esta vida originaria o esencia espera la dirección de alguna inteligencia autoconsciente, de alguna individualización que la active para el bien. Jesús mantenía constantemente en su mente la imagen de Helios y Vesta o del señor Maitreya. Jesús representaba la acción crística de cada individuo. De esta manera, en las curaciones que realizaba, Jesús obtenía la acción crística del propio Cristo del individuo. Este respondía a su orden y a través de esa acción, la energía o prana interior era liberado a través de las tres llamas que están en el corazón de cada individuo.
a quien se le requería cooperar desde afuera con la energía de Jesús. Esta llama trina en el corazón es la fortaleza del Cristo en cada individuo. Es un foco de amor, sabiduría y poder. Y cuando se le permite, actúa en perfecto equilibrio a través del ser externo, aunque éste se encuentre desequilibrado. La llama triple mantiene el equilibrio por sí misma, pero se puede desarrollar una cualidad más que otras en la expresión externa. Para que la curación tuviera lugar en el cuerpo físico, la cantidad necesaria de energía calificada con la cualidad requerida era liberada o descargada a través de la llama trina en cada célula del cuerpo físico que lo necesitara. De la misma manera, se puede realizar igual acción en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental, convirtiendo la discordia y la desarmonía en armonía y produciendo la iluminación y realización del propio Cristo interno y su acción. Esta carga puede ser liberada en cualquier momento, proveyendo lo que se necesite instantáneamente. Dios, la presencia yo soy, podía trabajar a través de Jesús y de su Cristo perfectamente, porque su cuerpo mental y emocional estaban limpios de las cualidades humanas o karma. Esto es lo que él quería decir cuando decía que no había nada que lo atara. Dentro de cada individuo está esa misma presencia yo soy que Jesús utilizaba para alcanzar la perfección. El Maestro Jesús la activaba en otros. Prestar tal servicio a la vida requiere de mucha aplicación, disciplina, abnegación y consagración de todas las energías de uno. Durante toda la vida de Jesús, las energías destructivas y viciosas estuvieron dirigidas a su familia, ya que trataban de destruir el patrón de perfección que ellos, San José y la Madre María, estaban manteniendo para que Jesús lo exteriorizara. Así Jesús tenía que estar siempre en guardia para no aceptar apariencias a través de los sentidos. Esto requería un esfuerzo consciente que él realizaba constantemente. Cuando Jesús encarnó, aunque no tenía karma destructivo, vino bajo la misma ley que todas las otras corrientes de vida que encarnan en la tierra. Por eso, debido a todas las apariencias humanas, Jesús necesitaba mantener las vibraciones de sus 4 cuerpos inferiores todo el tiempo en armonía. María fue para él una gran ayuda en este sentido, por su fuerza espiritual y por mantener el concepto inmaculado de su divinidad. El señor Maitreya y algunos miembros de las huestes angélicas le brindaron gran asistencia, así como San José durante toda su encarnación. Al Maestro Jesús lo ayudaron mucho a que mantuviera sus 4 cuerpos inferiores protegidos de la conciencia masiva, como así también de todo mal conscientemente dirigido hacia él. Jesús afirmó: no juzguéis por las apariencias, a partir de su propia experiencia. La acción vibratoria de nuestro mundo mental y emocional produce un cortocircuito en la conciencia que impide que aceptemos y realicemos plenamente la presencia de Dios. Para reconectarse solo se necesita cambiar conscientemente la calidad de esa energía. El poder que conduce la energía en nuestro mundo es la cualidad del sentimiento. Lo que convierte a una persona en maestro es la capacidad de controlar la propia energía para conectarla con el pleno poder de Dios. A través de la aplicación, Jesús mantenía el control de su propia energía, lo que le permitía conectarse con la presencia y el pleno poder de Dios en el momento que quisiera o necesitara hacerlo. Las energías de Jesús vibraban lo suficientemente rápido como para lograr esa conexión. Luego, Jesús conectaba sus energías con el mundo mental y emocional de los suplicantes,
elevando así su energía a un punto en el cual él podía conducir a través de sí mismo y hacia ellos la cualidad particular y la acción requeridas. Jesús decía que no estaba dotado de ningún poder especial, lo que es científica y matemáticamente correcto, y no hay nada misterioso ni oculto. Todo el mundo es un conductor de energía, ya sea consciente o inconscientemente. Se puede estar en cortocircuito y vivir en un mundo de aislamiento, o se puede vivir en armonía y en sintonía con la presencia de Dios. Cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, invocaba la ley del perdón. Usaba la llama violeta transmutadora para transformar la energía mal calificada, que causaba la enfermedad o la imperfección, produciendo de esta manera la curación. Borraba el récord de imperfección e intercedía en nombre de aquellos a quienes deseaba ayudar para liberarlos de los defectos de su propio mal uso de la vida. Por eso, en aquellos a quienes les transmitió estas palabras, la curación fue permanente. Este mismo conocimiento está ahora a disposición de toda la humanidad. Cuando ese principio se comprende completamente, todo aquel que aplica la ley experimenta esta gracia de perdón y transmutación. Cuando Jesús les dijo, vayan y no pequen más, quiso decir que cambiaran sus pensamientos y sentimientos para no recrear una condición similar. Jesús aplicó la gracia del perdón. Este fue uno de los temas principales de su enseñanza. Los resultados se manifestaban conforme a la aceptación del perdón por parte de los individuos. Jesús manifestó, se hará en ti conforme a tu fe. Con esto, quiso decir que el poder trabaja según la aceptación de cada uno en los sentimientos. La fe es la esencia de las cosas que se esperan y la evidencia de las que todavía no se han visto. Jesús tenía completa fe en el poder de Dios actuando a través de él. Sin embargo, la fe sola, la fe ciega, no es suficiente. Para que pueda manifestarse, tiene que existir una acción que respalde la fe. Jesús se dio cuenta de que tenía que desarrollar en su conciencia, a través de su propio libre albedrío, el pensamiento y el sentimiento a través del cual Dios podría actuar. Algunas personas que se acercaban al Maestro Jesús por ayuda discernían lo suficiente y le pedían al Señor que los asistiera en su incredulidad. Esto lo habilitaba para ayudarlos a aceptar la asistencia que requerían, mientras otros que se rehusaban a aceptar a Jesús como un canal a través del cual podía actuar el poder de Dios, no podían recibir la bendición. Así que aún ahora Jesús ayudará al escéptico que lo invoque. Jesús señaló que los pecados de todas las personas que perdonáramos serían perdonados, y aquellos que no perdonáramos serían retenidos. Con esto quiso decir que cuando no perdonamos los agravios, retenemos la discordia y el sufrimiento, creando ataduras de desarmonía entre las corrientes de vida involucradas. Sin embargo, cuando perdonamos y liberamos de esos agravios, esa energía mal calificada puede ser transmutada y ambas partes son liberadas de ella y resultan beneficiadas. Las curaciones de fe se producen a través de la administración de los ángeles y los seres divinos, quienes transmiten la cualidad o dirigen las corrientes de energía que se necesitan para producir la curación. Esto no se produce a través del propio entendimiento y aplicación consciente de la ley divina, que produce la completa maestría. Durante muchos años, la gente que ha sido curada milagrosamente por medio de la intersección de Jesús, María y los ángeles, ha vuelto a crear una y otra vez las mismas condiciones que provocaron la enfermedad. Entonces, lo que es importante no es solo la curación, sino la automaestría. Es necesario que los individuos comprendan las causas internas
y se den cuenta que uno tiene completa libertad solo cuando la propia energía, obedeciendo su propia dirección y en cooperación con el poder magnetizado de los sentimientos cósmicos y los seres cósmicos, surge y realiza para uno lo que se requiere. Hay tanta diferencia entre la curación a través de la fe y la curación a través del entendimiento y la aplicación de la ley divina, como la hay entre andar a tiendas en la oscuridad y ver claramente un lugar completamente iluminado. Está escrito que Jesús hablaba con autoridad. Él obtuvo esa autoridad a través del conocimiento y la completa obediencia a la presencia yo soy, junto con la aplicación de la ley. Ningún ser humano puede otorgarle esta autoridad a otro. Cuando Jesús le hablaba a la gente sobre su trabajo de curación, lo hacía con la autoridad de la presencia yo soy. Él la reconocía como la única inteligencia y el único poder actuando, aunque era consciente de la actividad exterior de los pensamientos de aquellos que lo rodeaban. Jesús invocaba la ley del perdón y dirigía la llama violeta transmutadora a través de ellos para producir la curación. Luego, para reemplazar esos pensamientos, los llenaba de cualidades divinas, con luz, amor, entendimiento, iluminación, armonía, que son todas sustancia autoluminosa. Algunas de las curaciones realizadas por Jesús le fueron permitidas solo en ese momento cósmico, con el propósito de cumplir su misión, como una demostración o ejemplo ameritadas por ese motivo y no por mérito individual. La ley permitió que esos individuos se sanaran debido al beneficio que esa manifestación iba a representar para la humanidad. Jesús no curó a todos, curó principalmente a aquellos que estaban lo suficientemente iluminados como para no recrear la misma condición, para que así la curación fuera permanente. No es muy útil sanar a las personas cuando van a recrear nuevamente la enfermedad. Ellos no han aprendido la lección. Cada curación o resurrección de los llamados muertos ocurría solo cuando Jesús veía que esa persona se iba a beneficiar o que podía enseñarle una lección a los testigos, por su amor a ellos, así como por su amor a Dios Padre, quien le había dado el poder para hacerlo. Jesús repetía constantemente: yo por mí mismo no puedo hacer nada. Es el Padre dentro de mí quien hace el trabajo. Para recordarles a sus seguidores que el poder manifestado a través de él, de su corriente de vida, dirigido por la sabiduría del Padre y enviado en amor, voluntad, sabiduría y amor, la acción de la llama triple, nunca debía ser usado excepto para cumplir la voluntad de Dios. Jesús utilizó ese poder solo con ese propósito. Jesús y sus pocos elegidos tuvieron muchos momentos de confusión y también momentos de diversión y risas. Una noche, con un aire de contemplación, Él les dijo: ustedes saben que yo, por mí mismo, no puedo hacer nada. Es el Padre dentro de mí quien hace los trabajos. Esta fue la primera vez que le reveló esta verdad. Luego le asignó a cada discípulo cierta tarea. Algunos tenían que hacer la comida, otros preparar las cosas para el viaje y otros contener a las multitudes. A la mañana siguiente, cuando salió de su habitación, encontró a sus discípulos descansando sin hacer nada. Ninguna de las tareas del día había sido realizada. Entonces le preguntó a Pedro qué pasaba. Pedro le contestó que estaban aplicando su principio y que el Padre no había aparecido a realizar los trabajos. Esos hombres estaban tan ansiosos y tan deseosos de hacer realidad cada palabra del Maestro que no habían entendido una verdad tan simple. Siempre ha existido la fina línea o el camino del medio.
como lo llamaba el señor Gautama Buda, el camino del medio entre lo negativo, el relajo, el letargo y la inactividad y el vigoroso impulso de la voluntad humana, dejando a Dios de lado. El ser externo debe ser un servidor obediente y darse cuenta de que aún el regalo de la vida proviene de arriba, sin que él tenga ningún mérito. Hay que ser práctico, ocuparse de los asuntos de Dios de una manera práctica, de acuerdo a los talentos y las capacidades desarrolladas. Si uno todavía no maneja los poderes de la precipitación, tiene que hacer todo lo físicamente necesario, pero se debe continuar invocando a la presencia yo soy, y ésta tomará el comando y ajustará todas las cosas para producir lo que se requiere armónica y naturalmente, para obtener una curación permanente. La causa y la esencia de la condición tienen que ser removidas en los niveles internos. Esto es invisible para la visión física. A través del poder mental, esta causa puede taparse o retraerse volviéndose inactiva. Pero si ese poder mental se retira, la enfermedad y la angustia están listas para manifestarse nuevamente. Si no se manifiestan en esta vida, lo harán nuevamente en la próxima encarnación. Ninguna curación permanente de la mente o del cuerpo puede ocurrir a través del esfuerzo de la voluntad humana. Algunas personas que quisieron ser sanadores desarrollaron una tremenda capacidad mental para sostener un concepto sin imperfección. Convirtieron esto en una ciencia por medio de la cual practicantes entrenados y poderosos inyectaban ese concepto en el paciente, quien lo aceptaba mediante un esfuerzo de la voluntad humana. La condición permanecía curada hasta que el practicante abandonaba la escena terrenal o moría. Entonces, a menudo la condición resurgía o permanecía para ser transmutada en una encarnación futura. Muchos defectos resultantes de causas de imperfección fueron registrados en el cuerpo etérico. Entonces, cuando se manifiestan en la escena de la vida como enfermedades del cuerpo y de la mente, a menudo son devueltos al cuerpo etérico mediante un esfuerzo de la voluntad humana. Como no son transmutados en los niveles internos, no hay una purificación permanente y sostenida de la corriente de vida. Sanadores como Jesús, que prestan un servicio de naturaleza permanente, usan como conductor su mundo de sentimientos, a través del cual fluye la llama de la misericordia y la compasión. Entonces, cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, levanta tu camilla y vete a tu casa. Y ese tipo de decretos, la llama de la resurrección, la llama violeta transmutadora y cualquier llama o actividad que se requieran, fluían a través de Jesús, produciendo la curación. El mundo de sentimientos conforma más de la mitad de la energía en una corriente de vida humana. Es el conductor a través del cual esa energía calificada con curación fluye dentro del mundo y de la corriente de vida de quien es asistido. El mundo de los sentimientos es el puente sobre el cual fluye ese elixir de vida calificada. Ingresa en el cuerpo mental para disipar las sombras, en los sentimientos para disipar la depresión y la desarmonía, y en la carne para resucitarla y traerla a una nueva vida. Los médicos y las enfermeras que hacen de la curación su vocación están enrolados en las filas de los hermanos y las hermanas de compasión en los templos de la luz en los niveles internos. Se les otorga entrenamiento en la compasión y la misericordia y son elevados a tal punto en que sus sentimientos se convierten en maestros de las energías que contactan. La compasión y la misericordia son cualidades positivas. La lástima es una cualidad negativa y exactamente su opuesto en el mismo rayo. La lástima es estar de acuerdo con la imperfección, aceptando así lo humano.
lo imperfecto. Esto quiere decir que la fuerza de la vida del que siente lástima se abalanza descontroladamente, se ata a la persona en desgracia e inmediatamente asume la cualidad de esa desgracia. Entonces, en vez de proporcionar ayuda, la desgracia se amplifica. Mientras que en la acción de la compasión se atestigua o se está consciente del requerimiento, pero no se le permite al sentimiento separarse de la llama del corazón. No se acepta que exista un poder mayor que el de Dios. Entonces, manteniendo ese control dominante y en posesión de ese anclaje en Dios, con el mundo de los sentimientos, en completo dominio de la condición, los poderes sanadores son atraídos y proyectados hacia la persona que necesita asistencia. Jesús ejercitó y expresó la compasión, pero nunca sintió lástima. Si lo hubiera hecho, no podría haber sanado. La lástima es una cualidad humana, pero Jesús tuvo compasión, una cualidad y una acción divinas. La compasión reconoce la necesidad de corregir el sentimiento de imperfección y pone, de manera divina, la ley en acción. Esto lo hizo el Maestro Jesús mediante la invocación a los rayos de luz. La misión de Jesús lo instó a exteriorizar el Espíritu Santo de su propia presencia yo soy, que es el cuerpo causal. Por lo tanto, tuvo que mantener sus 4 cuerpos inferiores en armonía y en paz todo el tiempo. Se puede mantener la armonía cuando se ha aprendido a controlar los pensamientos y los sentimientos. De esta manera, su Cristo interno pudo atraer los dones, cualidades y poderes de su cuerpo causal, exteriorizándolas como su aura personal. Una vez que Jesús había probado esto a través de la expresión de su naturaleza divina, se le dio una mayor oportunidad de atraer y exteriorizar también la naturaleza del Señor Maitreya. A través de los siglos, Jesús y el Señor Maitreya habían logrado una asociación y una unidad conscientes. Jesús fue capaz de entregarse completamente a su Maestro. Entonces, cuando el Señor Maitreya quería bendecir la vida, Jesús levantaba su mano. Cuando quería hablar, las palabras fluían de la boca de Jesús. Así se prestó el servicio cósmico en Judea. Era el Cristo en acción, realizando el servicio. Jesús ha dicho que en esa encarnación, en sus curaciones y sus bendiciones a la humanidad, constantemente utilizó las palabras yo soy, el nombre de Dios, para traer el poder divino mediante la invocación. En el uso del yo soy, Jesús se refería a la presencia de Dios y no a la personalidad o expresión externa. Esta es la protección contra poderes inferiores que pueden ser invocados y que responden a esa invocación. Esas fuerzas deseosas de expresarse externamente han engañado a muchas personas buenas y sinceras y las han llevado a aferrarse a creaciones psíquico-astrales. Esto puede ocurrir tanto consciente como inconscientemente. En el conocimiento, uso y aplicación de la palabra yo soy, hay una protección que otras enseñanzas no poseen. Como protección contra este peligro, el de los poderes inferiores, se advierte que antes de realizar invocaciones debe llamarse siempre primero a la propia presencia yo soy individualizada, luego al Maestro Ascendido Jesucristo u otro ser divino, para que libere y descargue cualquier poder que se requiera del fuego sagrado. El nombre de Jesús trae consigo la perfección de su corriente de vida. Lo mismo sucede con cualquier otro ser ascendido, pero Jesús, como integrante de la jerarquía espiritual, es mucho más conocido y por lo tanto más fácilmente aceptado por la humanidad como una autoridad en asuntos espirituales. Jesús le dio su nombre a toda la humanidad como una protección contra todo y cualquier tipo de mal, contra los pensamientos y sentimientos angustiantes y contra todo tipo de presiones. Por lo tanto,
el uso de en el nombre del Maestro ascendido Jesucristo, hay un gran poder porque se obtiene la acción crística de la corriente de vida de Jesús. Para desafiar a las fuerzas a que demuestren si son buenas o malas, se puede decir, en el nombre del Maestro ascendido Jesucristo, muéstrame tu luz, y demandar que resplandezcan con más luz o que desaparezcan contra las fuerzas destructivas o como protección contra ellas. Se puede decir algo así: en el nombre del ascendido Jesucristo, tú no tienes poder, fuera. Trabajando a través de la presencia yo soy, tenemos una válvula de seguridad, por así decirlo, ya que todas sus acciones están en perfecto equilibrio de amor, sabiduría y poder. Sin embargo, cuando a veces se persiste en el cumplimiento de un deseo determinado, cosa que se realiza desde el cuerpo emocional, la presencia permite que ese deseo se cumpla, aunque no sea lo mejor para esa persona en ese momento, como una lección para demostrar que los deseos personales generalmente no son correctos. Los logros del misterio de Jesús y su victoria se basaron en la completa lealtad de su pensamiento, sentimiento, palabra y acción, a la convicción de que Dios, la presencia yo soy, era todopoderoso en su mundo o ámbito de acción, así como en el mundo celestial o en los reinos de luz. La lealtad de una persona hacia Dios está determinada por lo que permite que permanezca en su cuerpo, ser, mundo y asuntos. La sumisión a las circunstancias es deslealtad hacia Dios, el Creador. Por lealtad no se entiende una violenta manifestación externa de entusiasmo emocional, sino una constante mirada hacia la naturaleza del Dios Padre Madre hasta que se comprende completamente ese supremo poder sobre todas las apariencias humanas, incluso la muerte. La lealtad se funda y se construye en el amor. El amor puede desarrollarse a través de la contemplación de las bendiciones, dones y bondades de la vida que provienen de un benefactor, ya sea humano o divino. Jesús nunca conoció la transigencia, no consintió con la enfermedad, con la locura, la muerte, el yugo de Roma ni ninguna apariencia humana. Él se mantuvo a sí mismo saturado en la fe, confianza y creencia o conocimiento de que el poder de Dios Todopoderoso sería victorioso y actuaría cuando fuera invocado en toda su vida cotidiana. Jesús se aferró a la convicción de que Dios era todopoderoso, no permitiéndose pensar ni por un momento en la posibilidad de que existiera un poder opuesto al de Dios, ya fuera dentro o fuera de él. Siempre, antes de dejar la privacidad de su humilde morada, se anclaba a sí mismo en la completa percepción de que Dios, el Padre, su presencia yo soy, quien lo había creado y enviado al mundo exterior a manifestar la voluntad de Dios, no se rehusaría, sino que respondería a su llamado y le daría asistencia, transmutaría todos y cada uno de los errores, sombras y creaciones humanas cuando fuera invocado, reemplazándolas con la perfección. La apariencia más temida es una masa de energía concentrada que ha sido calificada por el ser humano. Sabemos que la calificación humana no es y no puede ser más poderosa que la calificación de Dios. Por lo tanto, ante los poderes divinos, cuando son invocados, ella no tiene poder. El mensaje de Jesús fue que nos diéramos cuenta de la eterna presencia de Dios. En su conciencia Jesús se aferró firmemente a esa presencia
como el poder supremo, a pesar de que era consciente de las creaciones humanas en el mundo mental y de sentimientos de los demás. Sabía que el único poder que tenían era aquel que el individuo, el ser externo, les había otorgado, pero no aceptaba que tuvieran ningún poder. Por lo tanto, cuando el suplicante cooperaba con él en la fe, Jesús retiraba conscientemente el poder de las apariencias de angustia y ellas cesaban. Cuando el individuo se rehusaba a ceder el poder nuevamente a Dios en la creación humana, la curación no tenía lugar. Durante todas esas tremendas experiencias, muchas veces cuando la apariencia parecía irresistible, el ser cósmico Victory permanecía a su lado en los niveles internos. A menudo, solo su madre, la Madre María, sabía lo que él podía hacer, pero Jesús mantenía dentro de sí mismo la conciencia de la victoria por el poder del Cristo viviente. Jesús dijo que su ministerio fue muy activo. Muchos se reunían en su casa cada mañana, aún antes de que él estuviera listo para comenzar las actividades del día. Casi todos venían pidiendo ayuda y alivio de toda clase de enfermedades y angustias. Muchas de las personas que están en tal estado de falta de autocontrol se abalanzan cruelmente hacia cualquier cosa que satisfaga sus deseos o necesidades de inmediato. Pero se necesita comprender y aplicar la ley para cambiar las condiciones de forma permanente. Solo unos pocos estaban interesados en aprender la ley por la cual Jesús era capaz de realizar todas esas cosas. Antes de dejar sus aposentos, Jesús pasaba a menudo unas horas en contemplación, adoración y comunión con su Dios y la aceptación de todo el poder de la presencia sanadora. Él aprendió a no salir bajo ninguna circunstancia sin antes sentirse anclado en la presencia de Dios. Jesús tenía que hacer esto para fortalecer su conciencia contra las apariencias de enfermedad, deformidad, locura y cualquier cosa con la que pudiera entrar en contacto durante el día. Esto le permitió saber con certeza que las apariencias de imperfección no tenían poder ante esa llama sanadora que sería el factor controlador. Si él no se hubiera fortalecido antes de salir, su conciencia exterior habría sido como la de cualquier otra persona que permite que las apariencias se registren en ella. Este es el error que muchos cometen en su entusiasmo por servir, sintiéndose luego agobiados por las apariencias y las fuerzas del mal, y siendo vencidos así en su propósito. El entusiasmo y la acción deben emparejarse con la sabiduría, o de lo contrario solo manifestarán la ley parcialmente. Jesús iba a menudo a la montaña a orar, porque para servir en el mundo exterior, donde se necesita tanta ayuda, uno necesita recargarse en la fuente cósmica, es decir, ser proveído con fe renovada, fortaleza y poder de su presencia, yo soy, y de los seres divinos. Esto demuestra que es necesario tomarse el tiempo para entrar en el silencio y obtener sostén espiritual, alimentación desde la fuente. Por lo tanto, aún en la cima de sus logros, Jesús cumplió esta tarea diariamente, sin importar cuán grandes fueran las presiones y las demandas que recaían sobre él. Esto prueba que nosotros tenemos que realizar una aplicación consciente hasta que hayamos ascendido fuera de la estructura atómica del ámbito físico. Jesús sabía que en el eterno Padre de la Luz, de donde todo proviene, incluso el planeta, estaba ese poder omnipotente de curar. Lo sabía no solo mentalmente, sino implícitamente en sus sentimientos. Él sabía que cuando levantaba sus manos, las corrientes de luz y sanación fluían a través de ellas y prestaba el servicio de acuerdo a su petición y su decreto. Jesús eligió darle el curso a esto en la conciencia de Dios Padre, no solo en las horas de meditación y en los pequeños momentos de la vida cotidiana que las religiones asignan para reconocer a Dios, sino en todos sus pensamientos y sentimientos
alineándose así con la eterna presencia de Dios Todopoderoso, quien creó y sustenta este universo. Jesús era un imán que atraía estos grandes poderes que están en el universo para que cualquiera los invoque y los utilice. La diferencia principal entre la gente y Jesucristo estaba en el sentimiento de fe en el poder de Dios. Jesús realizó muchos milagros, más de los que se conocen. Los milagros se producen simplemente utilizando las leyes naturales del universo, atrayendo el poder, la energía de la luz de los ámbitos superiores, en la cantidad suficiente como para transformar una condición de imperfección en perfección. Jesús, como todos los verdaderos devotos, hizo los trabajos en el nombre de Dios y le otorgó el crédito, el poder y todos los frutos de la cosecha a Dios para que pudieran ser utilizados por otros. Es solo aquí, en el reino de lo humano, donde la gloria, el poder y los beneficios de consumar el bien son retenidos por la personalidad. Jesús fue el sanador más grande que conoció el mundo occidental. Sin embargo, él dijo: las cosas que yo he realizado, vosotros también podéis realizarlas, y aún cosas más grandes podéis realizar. En la nueva era, cada individuo debe convertirse en su propia presencia sanadora. Esto comenzará con un acercamiento de la gente hacia una explicación de la causa de sus angustias. El color, la música y las vibraciones de la luz, los rayos de luz, son los conductores naturales de la fuerza energizante y vital y son medios de curación. Jesús, su corriente de vida, se había ofrecido con anterioridad para ser un conductor de la curación. En su encarnación previa como Apolonio de Tiana, atrajo el rayo de la curación a través de su cuerpo, lo magnetizó y lo ancló a la tierra. Fue de lugar en lugar atrayendo las corrientes de luz desde los ámbitos superiores en preparación para el establecimiento de santuarios durante la dispensación cristiana. Algunos de estos lugares aún no han sido revelados. Apolonio dejó todo esto cuando murió para ser utilizado en su próxima vida como el Maestro Jesús. Durante años, luego de su ascensión, Jesús continuó atrayendo el rayo hacia la tierra junto con la Madre María, los discípulos y otros, para el sostenimiento de la dispensación cristiana. Aún hoy en día, en Tierra Santa, este rayo constituye una pulsación vital que irradia hacia todas partes. En una encarnación anterior en Persia, Jesús fue Zoroastro, quien atrajo gran poder y representó las cualidades divinas. En otra encarnación, como Joshua, caminó alrededor de Jericó hasta que cayeron las murallas ante aquel inmortal grito de triunfo. Y hasta aquí, mis queridos amigos. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren.